Bueno, muy bien. Si quieren, platiquemos entonces. Como ya lo dijo el compañero, mi nombre es Julio García Dávila. Yo soy uno de los hermanos de Robin García. Nosotros fuimos 9, de los cuales yo conocimos 8. Y soy de los 3 pequeños dentro de la familia nuestra. Mis hermanos menores ya no viven. Es José Alberto y Robin, los que no están de los pequeños dentro de la familia, así que sigo siendo el más pequeño de la familia por este momento. Así es de que gracias por la invitación. Yo sé que la parte más interesante que me mencionaron era que quisiera escuchar un poco la historia de Robin, sobre todo relacionado en el lado humano. Ya muchísimas otras ocasiones, la parte política o algunos otros detalles ya se han escuchado o se pueden ver o leer. Sin embargo, los años van pasando. Cuando uno sienta, los años pasan, 40, 45 años y los años vuelan. Y pareciera que es una historia, ¿verdad? Sí, de un ser o alguien que hubo. Pero ya nos vamos perdiendo la imagen de que era un ser humano, ¿verdad? Es una persona exactamente igual que nosotros, sobre todo los que están estudiando en estos momentos. Así es de que, si quieren, les voy a leer rapidito la hoja de vida de él, y luego vamos a seguir platicando con respecto al lado humano. Así que, pues el nombre completo de él es Robin Mayro García Dávila. Nació en Tiquizate, Escuintla, el 14 de diciembre de 1956. Sus padres, Leopoldo y Delia Elisa. Fue el menor de 9 hermanos. Ahí entre todos nosotros, ahí aparecen los nombres, pero en este momento no tiene importancia. Estudió el primer grado de primaria en la Escuela Nacional Tecún de Tiquizate. Continuó sus estudios en primaria, secundaria, en varias instituciones, graduándose en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, Comercio, donde se graduó de perito contador en noviembre de 1976. En noviembre de 1976, aún teniendo 19 años, ingresó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Robin fue un deportista extraordinario. Fundó un equipo de fútbol que, ante la ausencia de canchas deportivas, jugaba en los espacios libres de los cerritos que forman las ruinas de Caminal Juyú Zona 7. Posteriormente jugó con su equipo la Liga del Patronato Antialcohólico de la colonia Betania de la Zona 7, y después del terremoto en 1976, al utilizar el gobierno las canchas deportivas para establecer asentamientos para los damnificados, logró inscribir su equipo en la Liga La Divina Providencia, que jugaba en los campos de Roosevelt, donde ahora está instalada la parte de la Universidad de San Carlos. También jugó básquetbol y ping-pong. Jugó en el Campeonato Interescolar de Educación Media en la colonia Caminal Juyú, su barrio de la Zona 7. Con él impulsó al deporte, trató de reorientar a compañeros y amigos que se iniciaban al alcoholismo y las drogas. También practicó el escultismo, fue lobato y scout, practicó las actividades al aire libre, acampar, la investigación de la fauna, los recursos naturales y la agricultura, y promoció que la juventud practicara el escultismo. Amó a la naturaleza en todas sus expresiones. Sus amigos y compañeros lo apreciaban con admiración, y cuando hablaba era escuchado con atención. Era un romántico auténtico, estaba enamorado de la vida y su pasión fue Guatemala. Escribió alrededor de 100 poemas de profundo amor a Guatemala y a la vida. Durante el tiempo que estudió en la Escuela de Comercio, se perfiló como un gran dirigente
donde con otros miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio libró fuertes batallas reivindicadoras por los compañeros y para los catedráticos. Participó en la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Comercio en la edición del periodo Pueblo y Estudiante, donde enfocó, el enfoque era el logro de reivindicación a favor de estudiantes, maestros y del pueblo desposeído de Guatemala, con el que recibió amenazas de muerte por parte del grupo paramilitar del gobierno del militar Shele Eugenio Lauber. Esto lo denunció en un poema. Y el poemita, como es pequeñito, de una vez se los leo. A lo mejor nos obligan a dejar la vida por haber editado un periódico con tanta verdad. En fin, la muerte es tan natural que no me da pena morir, porque haber usado las palabras y las letras para lo que se hicieron, para decir la verdad sin tanto adorno. En 1975 y 1977, en la escuela nocturna de la colonia La Florida, en la zona 18, dio clases para adultos y aprender a leer y escribir. Recibió reconocimiento de la Asociación de Estudiantes de Comercio por su actividad deportiva en 1976. Recibió reconocimientos de la Academia de Mecanografía Caminal Juyú por haber ganado el primer lugar en poesía en 1973. Post-mortem recibió reconocimiento de la Oficina de los Derechos Humanos del Arcobispado ODHA. También recibió la orden Aníbal Leonel Caballeros en el Instituto Rafael Akeche, donde en octubre de 2007. El primer Seminario Nacional de Estudiantes de Agronomía, llevado a cabo el 28 de abril al 13 de mayo de 1978 en la Universidad de San Carlos de Guatemala, llevó el nombre de Robin García. El Salón de Actos del Instituto Rafael Akeches fue bautizado con los nombres de Robin García y Aníbal Leonel Caballeros. En el aula número 1-1 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos fue nombrada Robin García. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue nombrada Robin García. Desde el año 1978 existe en la Universidad de San Carlos una organización estudiantil llamada FERG, Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, que ha enfocado su lucha por el pueblo humilde de Guatemala. El 28 de agosto de 2014, autorizado por el Consejo Superior Universitario con autoridades de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Junta Directiva de la OEA y familiares se creó la Plaza Robin García y fue revelado su efigie en el edificio T9 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. El 27 de octubre de 2009, la COPRED develó placa de dignificación a Robin García en la Escuela de Comercio en la 10ª Avenida, Zona 1, Ciudad de Guatemala. El 15 de octubre del 2009, el Consejo Capitalino aprobó la calle Robin García en la 10ª Avenida entre 9ª Calle de la Zona 1. El 29 de octubre de ese año se develó la calle Robin García. El 29 de octubre del 2009, la CEPAS y la COPRED, el PNR y el vicepresidente de la República, doctor Rafael Espada, el gobierno en nombre del Estado asumió la responsabilidad del secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de Robin García y Leonel Caballeros, pidiendo perdón a sus familiares y los declaró héroes como consecuencia de la demanda P-125-05 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 29 de enero del 2014, en acta número 02-2014 del Consejo Superior Universitario de la USAC, otorgó el título de doctor honoris causa a Robin García.
el cual se llevó a cabo ante el Consejo Superior Universitario, el rector universitario, los estudiantes de USAC y miembros de la familia de Robin García. Se entregó en el MUSAC, el más alto nivel académico, doctor honoris causa in memoriam a Robin García, el 4 de agosto de 2016. Robin García fue secuestrado, torturado y ejecutado extrajudicialmente por agentes del gobierno del militar Shell Eugenio Laugerud, el presidente en ese momento de los gobiernos más fraudulentos que ha tenido Guatemala, el vicepresidente Mario Sandoval Alarcón, que era conocido como el Mico Sandoval, y el ministro de la Defensa, el militar Fernando Romeo Lucas García, a través de su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz. En el gobierno más fraudulento a la cara de todos los guatemaltecos, similar a lo que está ocurriendo ahorita en Guatemala. Robin, a pesar de ser muy joven por años, fue tratado de hacer algo para el pueblo, de la gente necesitada. Habiendo nacido en el campo, llegó a la capital y aunque se sigue viendo gente toda pobre en los pueblos, es peor. Trató unilateralmente, tratando de conseguir apoyo con otros compañeros de la escuela, de la vecindad, de la iglesia, en el deporte y otros. Aunque se lograba algo, no eran los sueños que él tenía, a pesar de ser un niño. Viendo la vida y la lucha de nuestro padre, con 9 hijos, realizando hasta 3 actividades que ayudaban al trabajo que tenían, y enterarse de lo que fue la revolución de Guatemala, luego de la invasión de Estados Unidos contra Guatemala, con los miles de campesinos que fueron secuestrados, torturados y asesinados, viendo el sistema totalitario del militar y clases racistas, apoderando todos los recursos de Guatemala y de la ultraderecha sin oportunidad para mejorar la gente más pobre. Robin encontró un apoyo y soporte grande en las organizaciones revolucionarias, de forma organizada a la organización insurgente, incorporándose en 1974 al EGP, donde con sus brillantes ideas trabajó, entre varias actividades, en la creación de la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, CEEM, y estuvo próximo a los grupos de estudiantiles de la Escuela de Comercio. Fue colaborador de la edición del periódico Pueblo y Estudiante, una publicación que el gobierno lo consideraba el tipo comunista. Los estudiantes José Luis Perdomo, Robin García y José Luis Borrayo fueron citados por el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, donde les dijo: a ustedes solo les falta una playera donde diga yo soy comunista. En 1977, ya en la Facultad de Agronomía en la Universidad de San Carlos, siguió en el trabajo dentro de las estructuras de conducción estudiantil, correspondiendo el trabajo organizativo y de reclutación, donde era responsable de la atención de la subcomisión de organización del sector de secundaria. El 28 de julio de 1978, Robin García y Aníbal Leonel Caballeros participaron en la conmemoración del primer aniversario de la caída de 3 estudiantes de su organización. Esto lo publicó Krovac en 1999 en la página número 41, eso porque yo no lo vi, eso él lo publicó. La actividad se realizó en la ciudad satélite Misco. Ese mismo día los estudiantes fueron secuestrados. Dentro de las labores más grandes de Robin, incorporó en sus brillantes ideas fue la desmilitarización del país, el cual estuvo totalmente militarizado desde 1954, cuando Guatemala fue invadida por Estados Unidos.
Muy bien, ese es lo resumido que logré realizar. Y pues vamos a seguir platicando, y si alguien de ustedes quiere comentar algo de una vez, puede la, levantar la mano o participar. Va a ser un gusto para mí poder participar con ustedes. Yo tengo bastantes años de llegar a la Facultad de Agronomía, donde las juntas directivas que han habido, yo los he conocido desde hace bastantes años y los vi, pues, todo el trabajo que vieron realizando, y cuando la lucha que hicieron para lograr conseguir el doctor honoris causa para Robin. Así que para mí es un gran gusto poderlo realizar. Entonces les voy a seguir comentando. A mí me cuesta un poco hablar de Robin antes, sin hablarles un poco de mi papá. Mi padre, yo nací en 1948, ya era la época de la revolución de Guatemala, la esperanza que hay ahora nuevamente en Guatemala, los cambios que hubo en Guatemala cuando se hizo totalmente tanta historia de Guatemala manejada directamente por militares, y que fue hasta en esa época, en 1944, que se logró realizar cambios sociales fundamentales para el logro, el desarrollo de las personas de Guatemala, sobre todo la gente más humilde. Y de esa manera, pues, esa es la lucha que hay ahora, de nuevo. Así que vamos a ver cómo nos va. Pues mi papá, estando nosotros pequeños, yo soy 8 años mayor que Robin y 2 años mayor que mi hermano José Alberto, que era el segundo, de los 3 pequeños, entre todos, ¿verdad? Mi papá nos explicaba, no solo a nosotros, más bien él lo enfocaba a los grandes, pero los pequeños captábamos lo que él nos iba diciendo. Y nos explicó lo que fue la revolución y los cambios que hubo con la revolución, los cambios que hubo cuando ya Estados Unidos nos invadió y tomó totalmente el poder, y se lo entregó, todo el poder se lo entregó a los militares, combinado lo que hoy se llama CACIF. Eso fue las mismas personas que dominaron el 100% de la totalidad del poder de Guatemala, con más de 30 años en los cuales a través de eso fue que aparecieron las primeras organizaciones en las cuales la lucha era parar a los militares y desmilitarizar el país, porque el país estaba completamente militarizado. Dentro de todo el trabajo que se realizó, a Robin es una de las personas que se le reconoce y del esfuerzo que él hizo, la lucha por desmilitarizar al país de Guatemala. Lo que ustedes ven ahora no era antes. Lo que vemos también se está pareciendo mucho a lo de antes, con la diferencia que lo que ahora vemos ahora en el exilio, o los que vemos presos ahora, los militares de una vez los asesinaban, secuestraban, torturaban, le sacaban toda la información que podían sacar, y el que hablaba o no hablaba, de todas maneras los mataban y los tiraban muertos, y los primeros años pues se miraban los muertos en la calle. Después 45,000 personas ya ni siquiera entregaron los cuerpos de las personas que militaron, los asesinos genocidas militares que realizaron, vinculados con lo que hoy es el CACIF. Es la misma operación, exactamente la misma gente, el mismo estilo, los mismos sistemas, todo es igual, y están tratando pues de esa manera. Voy a aprovechar esa foto que están publicando ahí. Estamos los 4 hermanos varones de nosotros. El que está cargadito ahí es Robin, y mi hermano mayor es Arnulfo. Ahí el del lado izquierdo, el colocho, me decían a mí en ese momento, porque tenía bien liso el pelo, era yo. Y el que está abajo es José Alberto, mi hermano menor. Éramos los 4 que estábamos ahí. Pues entonces, conociendo nosotros todo eso, Robin lo captaba. Él tomó conciencia social de ese lado, y él mismo, por su propia iniciativa, él
comenzó a tratar de hacer algo. Pero les voy a decir, tenía 8, 9, 10 años de lo que les estoy diciendo, de él. Y lo que hacía era pues incorporarse en la iglesia ahí en Caminal Juyú, en la zona pues en la zona 7. Y nosotros pues venimos de Tiquizate cuando Robin tenía, nosotros nacimos, crecimos en Tiquizate, nos venimos cuando pues Robin tenía 7 años. Yo venía como de 15 años, algo así, 15 años, sí. Y pues él ya, cuando tenía 8, 9, 10 años, él ya era parte de las organizaciones que formaba la misma iglesia. Esa iglesia, cuando habían eventos especiales o hubo daños por la naturaleza, los niños se organizaban, salían a la calle, iban a buscar información, a sacar, no solo información, sino a sacar recursos, que la gente aportara algo para que donaciones y aunque sean cosas o ropa, dinero, lo que podían hacer, ellos lo recuperaban y lo llevaban a la iglesia y ahí organizados, otros grupos estaban organizándose y entregando a toda la gente, tratando de hacer algo. Entonces, una de las grandes preocupaciones de él era eso, qué hacer por ayudar a los demás. Esa era la gran lucha que él tuvo. Ese es el lado que probablemente muchos no lo conocen. Y mi papá había en algunas ocasiones cuando nos dijo, miren, observen a Roy, tan pequeño. Cuando él habla, hay que ponerle atención. Es que él es muy pequeño y lo que dice tiene un gran sentido social, que muchas veces llegan grandes y nunca, pero ni siquiera llegan a pensar un poquito del lado social de lo que podría ser un poco del desarrollo social al lado de la humanidad. Entonces, y era cierto, porque ya cuando estábamos armando equipos de fútbol, que él lo organizó y me llamó para que yo los ayudara a dirigir el equipo, pues yo entre los pequeños, yo era el grande, entonces yo cuidé a Robin desde chiquito, hasta donde logré apoyarlo, yo lo apoyé hasta donde pude. Cuando ya estaba grande, él a mí ya no me hacía caso, porque él tuvo un criterio intelectual mucho más desarrollado que no nos dimos ni cuenta nosotros lo que estaba pasando. Entonces, el trabajo era tratar de hacer algo socialmente. Esa era su múltiple preocupación. Entonces, iba a la escuela. Cuando llegó a la escuela de comercio, por ejemplo, ahí era parte de la organización. Y él nunca era de los que estaban en el centro pegando gritos y dirigiendo todo. No, él era la parte intelectual que movía todas las organizaciones y los objetivos que se tenían que lograr y a dónde vamos, a dónde nos enfocamos. Y la forma de pensar era lo mismo, tratar de lograr algo para el desarrollo social de los que más lo necesitaban. Los eventos que hubo eran pura lucha. En esa vez ellos cerraron la escuela varias veces y las escuelas, los institutos de secundaria fueron bloqueados completamente. Ellos sí, cuando salimos a la calle, salían a la calle y todo lo que realizaban era increíble el tipo de organización que él. Yo en más de una ocasión lo escuché que decía, miren, los objetivos es estar organizado. Yo hasta la fecha, cuando trato de hablar con todos los estudiantes, sobre todo de agronomía, pues que donde les tengo tanto aprecio, lo mismo, uno debe vivir organizado porque este es un país que está dominado, ellos sí, bien organizado. Observan, todos los poderes están bien organizados. Todo el desarrollo de la extrema derecha, todos, el CACIF es una de las organizaciones de las más grandes que hay, donde del mismo hay suborganizaciones grandes, poderosas también.
Todos, miren, hasta los militares, a los viejos militares que asesinaron a miles de personas, hoy están pidiendo que les paguen porque ellos le hicieron el servicio a la humanidad, le hicieron servicio a la patria, dicen ellos dicen, no dice la humanidad, no importa que sea la humanidad, ellos dicen la patria, nosotros servimos a la patria. O sea, servir a los coroneles y a los generales, todo lo que dirigían, eso era obedecer a la patria, esos eran los militares. No importa, óiganme bien, gente humilde eran los cuques. Perdonen, es que yo no dejo de pensar de esa manera. Los cuques eran militares, eran gente militar alineada, tomada, entrenada, dirigida. ¿Para qué? Para matar, porque eso era lo que sabían hacer. ¿Y a quién mataban? A la misma gente de sus pueblos, a las mismas, a veces dentro de las mismas familias. Era lo que hacían. Entonces, esa era la lucha que tenían los muchachos, ver qué hacer para neutralizar la militarización de toda Guatemala. Entonces, pues a través de las luchas, que eso no les había pasado antes en las escuelas, antes no le había pasado a nivel, se oía de la AEU, y la AEU era la palabra mayor, siempre fue, pues yo por lo menos lo sigo respetando, la más alto nivel de responsabilidad que tenía de las organizaciones universitarias. Era el alto nivel, pero ver el nivel organizado que lograron realizar en el CEM, Coordinadora de Estudiantes de Educación Media, eran bien organizados, los sistemas manejaban pero totalmente y sus respuestas eran increíbles. Esa es una de las pruebas que el mismo gobierno se fue de espaldas cuando asesinaron a Robin y aparecieron 70,000 personas en el entierro. Se fueron de espaldas pensando lo que había ocurrido. Entonces, toda esta parte de ahí era el trabajo que ellos realizaban. Y Robin era una persona que definitivamente no había, digamos, tiempo para él. Él como que sabía que la vida era muy corta y que muy corta la vida y entonces tenía que hacer tanto al mismo tiempo. Nosotros en una ocasión me recuerdo que una de mis hermanas que se llama Rosario, platicamos, mira, le digo yo, mira, fíjate que Robin va a trabajar en la mañana y ya trabajaba de perito contador, trabajaba en una oficina en la zona 1. Iba a trabajar en la mañana, llegaba a las 7 de la mañana, algo así se iba. Se desocupaba a mediodía para irse a tiempo de llegar a la Facultad de Agronomía. Y después recibe las clases de agronomía. Después tiene múltiples actividades, termina llegando a la casa casi a medianoche todos los días. Y al otro día se levanta temprano y va a hacer ejercicio antes de irse a trabajar. Entonces decíamos nosotros, bueno, ¿de dónde saca tanta energía? Incluso dentro de las tareas que nosotros miramos, pues nosotros observamos, eran evidentes, pues él daba clases a gente adulta en la escuela La Florida, en la zona 18. Zona 19, no. Bueno, la zona 19 es la Florida, perdón. Y entonces eran personas adultas y él en la noche les iba a dar clases y les enseñaba a leer y escribir y además les enseñaba para qué servía leer, porque les daba libros, les daba recomendaciones, les daba folletos, que los leyeran, que fueran entendiendo qué es lo que está ocurriendo en Guatemala. Esa era la lucha de Meti. Entonces mi hermana un día le dijo, mira, estás muy ocupado, eso que te pagan ahí en la Florida, en la escuela, en la Florida donde vas a dar clases, decime cuánto te pagan, yo te lo voy a pagar para que no tengas que irte en la noche. Y le dice él, no, a mí no me pagan nada, ni un centavo. Yo hasta mi pasaje, yo mismo pago mi pasaje para ir a dar la clase. Y yo lo que quiero es que la gente aprenda a leer, que aprenda a escribir.
Y sobre todo, que no se dejen engañar, y que entienden. Porque hubo regiones, por ejemplo, yo esa era lo conocí en Nicaragua, era Somoza. Somoza, ustedes vieran el nivel de pobreza y pérdida atrasado que tenía Nicaragua en ese momento. Era increíble. Ahí la radio, la televisión eran neutralizadas las noticias. El periódico lo permitía que publicaran el periódico. La mayoría de gente no sabía leer y escribir. Era mínima la persona que sabía leer y escribir en Nicaragua. Y en Guatemala, pues no era exactamente lo mismo, aunque el alto nivel también lo era, también era lo mismo. Entonces, la parte publicitaria a través de la radio, que la radio era un medio increíble, porque en esa época la televisión apenas había un canal, después había 2 canales, y los canales manejados totalmente por el gobierno, y lo que el gobierno decía era lo que publicaban nada más. Y pues entonces esa era parte de la lucha, de las tareas. Luego el lado del deporte, él participó en el deporte, formaron un equipo. Ahí en Caminal Juyú me hablaron que yo los ayudara a dirigir el equipo. Me tuve que aprender a leer algo de fútbol, porque a mí me gustaba jugar fútbol. A mí es un vicio para jugar fútbol, ya era en esa época. Pero estudiar un poco para dirigir, porque voy a dirigir y no voy a enseñar lo que les voy a decir, pues ¿qué voy a hacer? Tuve que buscar libros y comenzar a leer para entender el fútbol y poder dirigir al grupo. Ese grupo que tenemos ahí, por ejemplo, la foto que tenemos ahorita, en la parte de abajo, del lado izquierdo a la derecha, es el segundo. Él es Robin. Entonces, era, ¿qué decirles? Inventaron el nombre, le pusieron Botafocos, le pusieron por el Botafogo que había en Brasil, entonces ellos le pusieron Botafocos. Pues le pusimos de Caminal, ¿verdad? Botafocos de Caminal. Y comenzaron a jugar la parte estudiantil, así juvenil, y quedaron campeones, fueron campeones juveniles. Y pues ni modo, pasaron ya a la mayor, a la corriente, digamos, a la adultos. Ese foto que tenemos ahí ya eran adultos, ya era no adultos, sino mayores de 16 años, ¿verdad? Ya se podía trabajar, ya podía trabajarse en eso. Los muchachos ahí tenían, ¿qué? Unos de 15 años en adelante, los jóvenes que se miran ahí. El del lado izquierdo arriba, ese soy yo, era el director técnico en ese momento. Y pues ni modo, así era también el trabajo que había que realizarlo, ¿verdad? Y se fue logrando y se fue avanzando. Y pues cuando se vino el terremoto en 1900, esto se jugaba en la Betania, zona 7 también. En la parte al final de la Betania habían 14 canchas de fútbol, que era del nivel prealcohólico, el patronato antialcohólico, el que era, su trabajo era eso, dar deporte para que la gente se enfocara al deporte y no terminaran pues aprendiendo al vicio, ¿no? Tomarlo como vicio, porque si uno sabe manejarlo, pues tiene que aprender, pero eso se aprende. Entonces, y ellos, pues ni modo, el equipo era otro que jugaba y jugaban muy bien. Llegaron a ser bastantes buenos niveles, no lograron hacer campeones ya a ese nivel, pero fueron muy bien. Y pues en 1976 con el terremoto, ahí ya no se pudo porque todas esas canchas las tomaron para hacer casas y ya no permitieron. Hubo que ir a la Divina Providencia, creo que se llamaba el campeonato que estaba, donde ahora es las clases que da los médicos y cirujanos, el CUM. Ahí, en esas partes de ahí, habían unas canchas de fútbol donde se jugaba. Ahí jugó Robin también. Entonces, pues el deporte también era algo que le encantaba y lo participaba y él lo dirigía y todo. Es increíble. Él en ese momento, por ejemplo, en esa foto que tenemos,
él ya era director técnico de los niños pequeños, porque teníamos 4 divisiones esa vez, me recuerdo. Y los niños que eran los mosquitos, algo así les decían, creo que de menores de 7 años. Y él era el director técnico de los niños. Ahí los dirigía también. Entonces, como les mencionaba yo, ¿de dónde sacaba tanta energía él para todo lo que hacía? Entonces era de verdad increíble. Y era pues parte del desarrollo de los avances que se fueron logrando conforme fue caminando el tiempo, hasta que llegó a la universidad, cuando ya se registró con 19 años de edad, cuando se inscribió en noviembre de 1976, ahí se inscribió, y ya en enero del 77, pues ya comenzó a recibir clases en el lado de agronomía, y también en el lado de los poemas, ¿verdad? Fue una parte donde él escribió mucho. Ahí en Caminal Cuyú había una colonia, se llamaba Colonia Caminal Cuyú. Ahí participó, y cuando daban habían eventos especiales, habían participación de muchachos que participaran, y entre ellos se participaba los poemas, y él participó y sacó el primer lugar de los poemas. No logro identificar cuál fue el mejor poema que él tuvo en ese momento, pero en su momento sí lo supe, y le dieron un reconocimiento, pues, como era un diploma y unas cosas muy sencillas que le daban en esos lugares, pero era una felicidad para él y para nosotros también de ver lo que hacía nuestro hermanito, ¿verdad? Y pues era romántico, ¿verdad? Él era romántico, él era un hombre enamorado de la vida, así, enamorado de Guatemala. Era su lucha, era Guatemala. Él, dentro de las chicas que conoció, yo logré conocer una chica que dicen que fue su novia, yo no logré comprobarlo si era o no era, pero por lo menos cuando él fue secuestrado y que fuimos a buscar su novia, me llevaron con ella, los compañeros de la Escuela de Comercio, y conocí a la chica, que ella posteriormente pues, también fue secuestrada y desaparecida en Guatemala. Era una chica preciosa, como veo las chicas de agronomía que he visto yo allá, y definitivamente en varios de sus poemas que logramos recuperar, pues hay algunos poemas dedicados a las chicas que en ese momento pues lo inspiraron a él. Pero la mayor parte de los poemas que se encuentran están enfocados directamente a lo que es Guatemala, ¿verdad? El sentimiento de Guatemala. Y la lucha de él era eso. La lucha era por Guatemala en el lado social. Ver que toda esa gente ¿cuántos en Guatemala? Imagínense ustedes que ahora hay 2,5 millones de guatemaltecos que no saben leer y escribir, ¿no? El sueño de llegar a la universidad es sueños, ¿verdad? Así como cuando nosotros salimos de Tiquizat. Yo nací en una finca, nosotros nacimos en una finca. Robin nació en el pueblo, porque ya teníamos un rancho nosotros ahí en el pueblo, y ahí nació Robin. Pero nosotros nacimos en las fincas, y lo que se vive, ¿verdad? Realmente. Y eso que las fincas ahí de las bananeras dicen que se vivía mucho mejor que en Guatemala en esa era. Teníamos escuela, teníamos hospital, teníamos clases, todos teníamos clases, escuela donde asistir. Había una iglesia, había una cancha de fútbol, como ver la del Mateo Flores, así, antes se llamaba Mateo Flores, pues, y cosas así por el estilo. Cuando nosotros llegamos a la capital, pues definitivamente vimos diferente el mundo, ¿verdad? Yo tenía 15 años, pero cuando uno va conociendo a sus mismos compañeros de la escuela,
comienza a encontrar que los demás compañeros, pero no llegaban, pero ni al nivel de nosotros, que Caminalhuilló era la primera colonia que hubo en Guatemala, en la zona 7. Y entonces yo conocí la casa de muchos compañeros que definitivamente mucho más humildes que nosotros. Nosotros nos considerábamos los más humildes que veníamos, pero había mucho más realmente aquí en Guatemala y en la capital. Entonces la lucha de él era eso, enfocarlo a desarrollar, tratar de lograr algo. Cuando, como les dije antes, dentro de todas sus luchas fue tratar de hacer algo en la iglesia, en la escuela, en donde lograba hacer algo, hasta que llegó a una organización social, una organización política clandestina, el EGP, el Ejército Guerrillero de los Pobres. En 1974 se incorporó de una manera increíble. Él encontró lo que él tanto soñaba, ver qué podemos hacer por Guatemala. Hoy sí, había un grupo organizado que definitivamente atendía, aplicaba y lograban, se tenían los logros a donde se estaban enfocados. Uno de los principales era desmilitarizar el país. Eso era lo más importante. Ese era el trabajo fundamental que tenían que mover. ¿Cómo lo lograron? Bueno, comenzaron. ¿Cómo? Organizándose. ¿Cómo debe ser? Organizarse. ¿Cómo deberíamos de seguir siendo? Organizados. Imaginen ustedes que, por ejemplo, el partido que ganó las elecciones ahora, para la segunda parte no tenían fiscales para que fueran a asegurar las mesas que tenían en las elecciones. Entonces era muchísima gente que además deseaba ayudar en algo. En esa forma, ahí les cuento, yo también pasé y yo fui fiscal también en esa parte, pero no para aprovechar ni nada por el estilo, no, en qué podemos ayudar para tratar de hacer cambios sociales para el desarrollo de Guatemala. Entonces, la felicidad de muchísimo, y yo lo reconozco, pues, porque yo vine del campo y cuando llegamos a estudiar y yo ya salí de perito contador y comencé a trabajar de perito contador y que ya me pagaban y yo ya iba a estudiar en la noche, iba a estudiar a la universidad porque en el día no se podía. Y pues feliz uno de tener los logros que uno había soñado, pero los mismos ejemplos que mi papá nos decía, nos siguió enseñando, nos siguió dirigiendo, diciéndonos los que éramos. Realmente nosotros somos, Guatemala somos todos, nosotros no es el territorio, somos los seres humanos que estamos adentro. ¿Cómo es que otros países se han desarrollado y nosotros no? ¿Cómo es que en ese momento el 60% de la población no sabía leer y escribir? Siquiera. Mucho menos mucho menos ir a la universidad, ¿verdad? Ese era un sueño. Yo le digo a veces con mi señora que también da clases en la universidad ahora, que platicábamos, le digo yo, mira, cuando yo vine de Tiquizate y hablaba, el edificio de la universidad estaba recién acababan de editar los primeros edificios de la universidad. Y ahí salía el decano de la facultad, es fulano de tal, el rector de la universidad. Era un sueño para nosotros un día por lo menos estar cerca de ellos alguna vez. Ahora somos amigos, pues yo he tenido la suerte de llegar a ser amigo de los decanos, por lo menos de ciencias económicas y algunos de agronomía también, y algunos de otras facultades, pero ya era un sueño que nosotros traíamos. Entonces, ese sueño no es malo, es bueno, hay que seguir. Si venimos del campo, sigamos en el campo y sigamos en la lucha. Los avances, hay que lograr los avances. Si fuimos a la universidad, hay que graduarse de la universidad, pero no debemos perder la vista, el sentido social, que Guatemala somos los guatemaltecos. Guatemala somos todos. En todo que el lado social logramos poder realizar algo para los demás. Ese era el pensamiento de Robin. Eso es lo que hay que lograr hacer para la gente.
primero organizarse. Robin lo decía, lo primero, uno debe organizarse para luego saber pesar. Yo como persona individual no peso nada, pero paso en mi organización donde ya hay 100 estudiantes, donde ya hay 100 personas dirigidas, incorporadas y dispuestos a estar organizados, pero ya hay 200, bueno, son 1000, bueno, son más. ¿Por qué no serlo? Si ellos lo demostraron, la patojada, lo demostraron en los estudiantes de educación media en esos años. Ahora, pero ni asociación le permiten a los estudiantes de educación media a los gobiernos. En esa era, toda la parte fue dominada y controlada con dirigentes estudiantiles. Todos eran estudiantes, ellos mismos estudiantes. Yo recuerdo el día que Robin había desaparecido, los segundos, tercer días que aquí en la Facultad de Ciencias Económicas y los de Derecho de enfrente, ahí se organizaban, llegaban los muchachos de educación media a hablarle a los estudiantes de Ciencias Económicas y de Agronomía y a las demás facultades que se lograba realizar, activar, reaccionar y poder hacer el efecto de resultado de alguien. Robin García es una persona, pero luego te va a tocar o nos va a tocar o luego vienen los que no nos imaginamos, porque ellos tienen todo el poder para desarrollarlo. Y los mismos estudiantes de educación media animaron a muchísimos de la universidad para salir en la lucha. Y por supuesto, en ese momento las organizaciones también de la universidad eran de respeto, ¿verdad? De verdadero respeto de lo que éramos los estudiantes, ¿verdad? Porque yo me logré inscribir en Ciencias Económicas después de que logré ser perito contador, ¿verdad? Y entonces, no sé si tenemos mucho más tiempo, pero yo quiero más o menos terminarlo en decirle que esa era la lucha de Robin, lograr los objetivos en el desarrollo social para toda la humanidad. El lado humano, sus sueños, su corta vida, fue bien utilizado al máximo, al más que ninguno de nosotros probablemente lo hemos hecho. Yo he conocido compañeros luchadores, y lo hacen duro, pero hay que seguir adelante. Esos son temas de verdad que fueron luchas verdaderas que valieron la pena y que siguen siendo pena y que Guatemala debe cambiar. Guatemala debe cambiar, pero Guatemala somos nosotros, no solo el territorio. Nosotros somos los guatemaltecos y tenemos la esperanza. La lucha de Robin fue eso, organizarse, dirigirse y manejar el desarrollo social hacia las personas. Así es de que yo quisiera terminar leyéndoles un poema de Robin, el cual pues nos lo escribió a nosotros, ¿verdad? Él se dirigió a nosotros, pero cuando uno lo escucha, se da cuenta, nos dijo a nosotros, les cuento porque el poema lo creo porque con todas las actividades que Robin hacía, y nosotros lo mirábamos ya tarde de la noche y madrugaba a hacer ejercicio antes de irse. Y entonces yo les comentaba al principio, ya cuando ya él creció y pues yo seguía siendo 8 años mayor que él, pero él ya ese momento, él ya no me hacía caso a mí porque, como les dije, intelectualmente y el enfoque del desarrollo social que él tuvo fue mucho más desarrollado de los niveles que entre nosotros, ni mis hermanos, ni yo, ni nadie lográbamos tener ese nivel. Entonces, yo no me animé a hablarle a él porque no sabía qué me iba a decir. Por ejemplo, en una ocasión, imagínense, en una ocasión, para que formen una idea, en una ocasión, entre bromas y juegos ahí en la casa, le dice, ya estaba inscrito en la Facultad de Agronomía, le dice a mi mamá, yo tenía ya varios años de estar en Ciencias Económicas, y le dijo a mi mamá, le dijo, mira, le dijo, fíjate que ya estoy inscrito, ya voy a comenzar, ya estoy dando clases, ya estoy recibiendo clases de agronomía. Y te voy a hacer una cosa, le dije,
yo me voy a graduar antes que el Julio. Es que era la pelea conmigo porque me miraba como más grande que yo ya trabajaba y todas las cosas. Yo me voy a graduar antes que el Julio. El Julio era yo. Entonces, para que se formen la idea de los niveles. Ya con el muchísimos pasos de los años, ¿verdad? Yo hace unos años, cuando dieron el doctor honoris causa, en añitos atrás, yo estudié doctor en ciencias de investigación y estaba preparando ya solo la parte de preparación de la tesis y me enfermé. Y me enfermé en algo muy serio que tuve como 5 años para recuperarme y pues finalmente no logré entregar la tesis, no la logré entregar. Y él salió doctor honoris causa, así que se lo dijo a mi mamá, se iba a graduar antes que yo, así que lo logró además. Bueno, esa vez yo le dije a mi hermano mayor que le hablara porque tratara de orientarse un poco porque la situación era muy difícil, muchísima gente salía en la mañana de su casa y en la noche ya no regresaba. Entonces, pues esa era la pena que los hermanos mayores que éramos que él, esa era la pena que teníamos, que le fuera a ocurrir algo. Entonces mi hermano mayor, no tengas pena, yo voy a platicar con él. Con él se entendió mucho mejor después de ese sentido, ¿no? Y mi hermano mayor le habló y le dijo, mira, fíjate que la situación es difícil, trata de entender. Le dice, mira, hay muchísima gente que pues salen y ya no regresan y mira, pues no vale la pena, le dijo. No vale la pena, fíjate, mira, salir para que te maten después y que no vale la pena. Tantos mártires que ya hay, ya no hacen falta los mártires que hacen falta. No vale la pena. Se lo repitió varias veces, ¿verdad? A mi hermano. Y mi hermano le dolió, a Robin le dolió que le hubiera dicho eso, mi hermano. Sin embargo, Robin no dijo nada. Entonces, pues, después mi hermano me comentó y le dije, bueno, mira, tal vez no lo atacaste mucho, le dije yo, ¿verdad? Pero de verdad, de todas maneras, pues, ya lo hiciste, qué bueno. Cuando Robin falleció y dentro de todas las cosas que encontramos, encontré uno de los poemas. Mi hermano le había dicho, no vale la pena. No la vale, le dijo. Y él nos contestó, la vale miles de veces. El poema dice así, que nada vale la pena. Qué tristeza me da oír eso de mi hermano. Que no me fanatice. ¿Fanatizarme de qué? Si no valiera la pena, ¿por qué tantas vidas se han cortado peleando por la justicia, el derecho, la igualdad? Hermano, que anduviste con gran gente como Obregón. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso te pareció demasiada grande la peña o la pena para lo que vos eras? ¿Acaso por limpiarte las manos decís que no vale la pena? Qué tristeza, hermano. Qué triste, hermano, decir que nada vale la pena. Se te olvidó lo que sufrió el viejo y la viejita para que aprendieras a leer y a escribir, para que aprendieras tantas cosas. Pretender evitar casos así no vale la pena. Tampoco vale pensar en tierras para tantos campesinos sin ellas, en niños en la escuela en vez de lustrar zapatos y vender periódicos, ancianos sin sacrificios, tantas cosas. Para vos no vale la pena. Que no me fanatice. No defiendo mis ideas ni mis opiniones. Defiendo los derechos de tanta gente y los defiendo con celo aunque cueste mi vida, la que no alcanza el valor de tanta gente. Después de morir, quisiera volver a nacer para seguir defendiéndolos. Hermano, quizás leas esto después que yo haya muerto. Quizás nunca lo leas. No importa. No te hubiera aclarado mucho. Lo escribí con tristeza, sin mucho pensarlo, pero con sentimiento. Robin García. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Les agradezco mucho la atención. Si alguien quiere y hay tiempo, algún comentario, pues con mucho gusto, alguna opinión,
Gracias, 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 jóvenes. Gracias, muchas gracias. El que quiera algún comentario, con mucho gusto. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Kevin, gracias. Gracias, Kevin. Si alguien quiere hablar, jóvenes, no tengan pena. Me gustaría escucharlos. De todas maneras, cuando ya se pueda ir a la Facultad de Agronomía, invítenme. Yo, con el mayor de los gustos, voy a la Facultad de Agronomía. Gracias, Marvin. Cuando los veo yo en la facultad, me parece estar viendo a Robin. Por eso a veces les digo, mis hermanitos, les digo, si me quieren reconocer como su hermano mayor, de edad, ¿verdad? No de conocimiento, sino de edad. Son mis hermanitos, los veo como mis hermanos. ¿Algún otro comentario o alguna otra? A ver, levantó la mano Sugar. Gracias por compartirnos esa historia. La verdad que me llegó mucho al corazón. Yo no soy de agronomía, soy de ingeniería, pero igual Bueno. a mí todas las historias que pasan en la universidad, nuestros mártires, pues la verdad que es importante saberlo. Y la verdad que a mí me llegó mucho al corazón. O sea, escucharlo de alguien que es, por decirlo, de la misma sangre de él, Exactamente. es más impactante, ¿no? Porque uno lee, escucha, pero no es de la misma gente. O sea, ya escucharlo desde alguien que estuvo literalmente cerca a la par de él, sí es más impactante y la verdad que gracias por darnos ese tiempo de poder escuchar Con todo el eso, mayor de ¿verdad? los gustos. Con el mayor de los gustos. Claro, muchísimas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Gracias. Gracias sus comentarios. Yo soy el menor ahorita de la familia. Tengo 74 años. Ya en noviembre voy a cumplir 75 años. Así que las generaciones van desapareciendo. Y cuando hay oportunidad como esta, hay que aprovecharla. Y yo, pues, siempre es un gusto poderlo hacer. ¿Algún otro comentario? O los que dirigieron el grupo, Adis Velázquez, ya se unió. ¿Alguien más, jóvenes? Y yo quisiera como Sí, Marvin. expresar mi admiración hacia su persona y hacia Robin. Pues definitivamente para mí es como un ejemplo a seguir de cómo una persona pues tiene conciencia social desde muy pequeño. Y pues para mí es como el referente de que siempre hay algo que podemos hacer por los demás. Y yo creo que él dejó ese ejemplo y lo dejó claro para muchos, para mí, de que podemos hacer mucho por los demás aunque no lo creamos. Eh, y pues solo eso quisiera decir. Muchísimas gracias. Adis Velázquez. Muchas gracias. Sí, Adis. No cabe duda que el nombre de Robin, pues, debe de enaltecerse cada día más. Y definitivamente que el Frente Estudiantil Revolucionario Robin García tuvo muchos elementos para que las personas que lo integraron en su inicio, colocarle el nombre de Robin a nuestro frente. Julio, te envío mis saludos, que Dios les bendiga a todos, gracias por hacer este homenaje a una gran persona como fue Robin García Dávila. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adis. Muchísimas gracias. Gracias, jóvenes. ¿Algún otro comentario? De Robin hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Pero el tiempo se nos terminó. Bueno. Solo como último comentario, Sí, Sugar. ahorita que yo escuché todo, la verdad que yo me arrepiento mucho, o sea, eso ya es más opinión como personal de lo que me pasó, es nunca poder llegar a escuchar a mi abuelo. La verdad que yo lo llegué a ignorar mucho y cuando lo perdí, pues me dolió mucho porque pues ahora que soy alguien muy consciente, me gustaría haber escuchado todas las historias de su vida. Y pues
se me hace muy difícil escuchar a más gente y escuchar a más gente porque yo no escuché a mi abuelo y yo hubiera querido escuchar sus historias, su vida, y pues ahorita pues yo lo miro como, o sea, lo que te contó, como si que hubiera sido mi abuelo. Y la verdad que gracias a los compañeros que llegaron a invitar, pues fue algo muy bonito. Pues fue como escuchar a un abuelo. Gracias. Gracias, Uber. Muchísimas gracias. Aquí mientras yo estaba hablando, lloré varias veces, tal vez no lo notaron, pero yo estaba llorando también dentro de las mismas cosas que estaba diciendo, porque estaba recordándome exactamente lo que yo vi enfrente o a la par mía. Por ejemplo, esa vez cuando Robin le dijo a mi mamá que él iba a graduarse antes que yo y lo hizo, imagínense ustedes. Impresionante. Y los sueños de él. ¿Cuántas veces lo vi yo que a la casa llegaba solo a traer, ¿cómo se llama? Lo que le echan cuando habían los militares tiraban gas, ¿qué? Gas lacrimógena, ¿verdad? Iba a traer vinagre. Había que buscar bisagre, a buscar bisagre y meterlo en bolsitas para llevárselo en una bolsa. Vinagre, vinagre. Bolsitas de plástico, metía el vinagre para la gente que llevara a las manifestaciones y poderles darle a la gente. Entonces con eso se limpiaba uno los ojos y se quitaba las molestias que eso ocasiona, ¿verdad? Así es, Julio. ¿Cuántas luchas en conjunto se libraron con tu hermano? Gracias, Adis. Muchas gracias. Así es de que un abrazo a Sugar, sí. No sé si se dieron cuenta, pero a mí me salieron lágrimas en lo que estábamos realizando la presentación. Así que muchas gracias a todos. No sé si los que dirigieron, los dirigentes, van a cancelar o van a terminar la presentación de ellos. Sí, gracias. Solo, como ya no tenemos ningún comentario, nada más agradecerle mucho por todo lo que nos ha comentado el día de hoy. La verdad es que fue muy gratificante a nosotros, a todos los compañeros, para que podamos como continuar la lucha y que podamos seguir organizándonos. Únicamente, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, lo que les dije antes, cada vez que me puedan invitar en agronomía, va a ser un gran gusto poderlo realizar. Aunque sea solo a ver, no hay problema. Las invitaciones yo las agradezco mucho. Y nunca he fallado, siempre que me invitan he llegado. Dejo de hacer cualquier otra cosa por llegar con ustedes. Fraternos abrazos para todos. Gracias, Juan. Cuídense mucho. Un abrazo para todos, con mucho cariño. Cuídense. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Y muchas gracias. Gracias a todos los. Gracias. Henry Velázquez. Gracias, nos vemos. Hasta luego, Yesina, Ana. Adiós, Gabriela, Natalie, Ana. Nos despedimos. Hasta luego. Cuídense mucho. Buenas, hasta luego. Qué gusto verla. Igualmente. Cuídense mucho. Veo que vio la presentación dentro del mismo carro. Cuídense mucho.